Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a su programa Ansiosos Anónimos, este pequeño podcast que tiene la intención de apoyar a todas aquellas personas que sufren de algún tipo de ansiedad, depresión y situaciones de ese tipo. Antes de seguir, les pedimos amablemente que si les gusta nuestro contenido, le den like, se suscriban y vean nuestros demás videos que ya hemos colgado aquí mismo en la lista de reproducción. Bien, sin más, vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema. Este va a ser un playlist, una lista de reproducción aparte. El tema para este playlist es la depresión. Es un síntoma, es un trastorno que lo mencionábamos el podcast pasado y el antepasado, que podía derivarse de la codependencia, de estos síntomas de ansiedad que también, o sea, al momento de no saber qué hacer o de sentirte muy grave, de tener un ataque fuerte de ansiedad te puede acarrear también a un estado de depresión. Y bien, dejando ya de lado mis opiniones, le preguntaremos a la psicóloga, ¿qué es la depresión? Hola. La depresión básicamente es una alteración en el estado de ánimo. El estado de ánimo, digamos, baja, es un estado de ánimo, valga la redundancia, ¿no? Depresivo. Hay mucha tristeza presente. Y bueno, antes de continuar describiendo los síntomas, me gustaría aprovechar este momento para hacer la gran diferencia entre lo que es la depresión y la tristeza. Es algo que se suele confundir bastante y hay muchas diferencias con respecto a la intensidad y a la gravedad incluso de ambos. La tristeza es una emoción, es totalmente natural, tiene un propósito, entre ellos un propósito en cuanto a supervivencia. La tristeza básicamente nos ayuda a dos cosas. Uno, avisar que algo necesita atención, algo necesita arreglarse, por así decirlo. Como es una emoción, pues es intensa, pero de corta duración. Y generalmente es derivado de una experiencia específica. Por ejemplo, se te pierde algo que considerabas valioso, fallece a lo mejor alguien cercano a ti, alguien con quien tenías un vínculo muy estrecho. Por supuesto que esto puede generar esta emoción. Sin embargo, la depresión no necesariamente necesita un detonante por sí solo. No es como que vamos al mismo ejemplo, ¿no? Falleció alguien, ya estás deprimido automáticamente. No, estás triste. Pero si pasa mucho más tiempo, no solamente los días que corresponden al duelo, ¿no? Si además hay más síntomas de los que en un momento voy a comentar, y además está alterando la funcionalidad que tiene la persona en el trabajo, en la familia, en la escuela, en todos los contextos, ahí ya pudiéramos estar considerando una depresión. Dentro de los síntomas de la depresión tenemos, un estado ese ya lo mencioné, ¿no? El estado de ánimo triste, irritable, ¿no? Hay mucha dificultad, ya sea para iniciar o para mantener el sueño. ¿Qué quiere decir? Puede haber insomnio, o sea, que te acuestas, pero no te duermes. No puedes conciliar el sueño. O bien, te acuestas, te duermes, pero a la 1, 2, 3 de la mañana te despiertas y ya no puedes volver a dormir. Esa es la dificultad para mantener el sueño. O bien, o sea, puede ser esta dificultad para mantener o conciliar el sueño, o puede estar el otro extremo presente. Solamente quieres dormir. Te levantas y sientes que simplemente no tienes la energía, te vuelves a dormir. Te la pasas acostado todo el tiempo o una buena parte del día.
Otros de los síntomas es cambios en el apetito, en la alimentación. O comes de más o comes de menos. ¿Qué quiere decir? Que, por lo tanto, hay un incremento o un decremento, o sea, pierdes peso. Uh-huh. Pero de manera significativa y muy rápida, sin estar haciendo dieta, por supuesto. No es como que, es verano, es hora de perder peso para el bikini o para el traje de baño. En este caso no, simplemente la persona no siente hambre o al contrario, siente demasiada hambre, pero un hambre incontrolable. Luego tenemos estos sentimientos la verdad para mí son pensamientos. O sea, la persona piensa que es inútil, que no vale nada, se siente desproporcionadamente culpable de lo que ocurre. De lo que ocurre incluso en su alrededor, sin tener siquiera la evidencia o manera de comprobar que algo que ocurrió fue parte de su responsabilidad. O sea, hay culpa y hay sentimiento o pensamiento más bien de inutilidad. O sea, no sirve. Eso piensa la persona. Por lo tanto, muchas veces se empiezan a descuidar. O sea, ¿para qué me baño? Si nadie me va a voltear a ver. ¿Para qué me levanto de la cama si nadie me va a extrañar? ¿Para qué voy a tal lado si soy un estorbo? O sea, empiezan a surgir este tipo de pensamientos, de ideas. Y bueno, otros de los síntomas es que los movimientos también tienen un impacto. ¿En qué sentido? Se vuelven incluso más lentos. Hay personas que dicen, es que el clásico, ¿no? Échale ganas, tienes que levantarte, tienes que ser feliz, tienes que, etcétera. Tienes que sonreír como la mujer está diciéndole, o sea, ¿qué es llegar al extremo de ignorar los síntomas y decirle, ¿sabes qué? Sonríe y todo está bien? No, con sonreír no se te va a quitar nada, necesitas atención de un profesional. Claro. Y de hecho, hace poquito, recientemente, en uno de los cursos que tomé, mostraron la foto de una imagen de un cerebro con depresión y un cerebro, pues, sin depresión. Y fíjate qué curioso, lo compartí porque me impactó también. El cerebro con depresión está significativamente más apagado. Es una imagen de una, no me acuerdo si es tomografía o resonancia. Resonancia normalmente. Y en este caso no hay actividad. El cerebro no está funcionando como debería hacerlo normalmente. Bueno, en promedio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos sentimientos, este estado de ánimo decaído no tiene absolutamente nada que ver con si echarle ganas o no. La persona físicamente, neurológicamente, no es capaz de hacerlo, porque tiene una alteración en su química cerebral. Ya sean los receptores, o sea, los emisores de estos químicos no están funcionando adecuadamente y por lo tanto, pues empieza a tener comportamientos depresivos. Sí, disfuncionales. Exacto. ¿Qué otros? A ver si me acuerdo. La dificultad para concentrarse, ni se diga. Son personas que están en automático. O sea, sí están conscientes dentro de lo que cabe, respiran, se mueven y demás, pero es como que están ahí, pero no están ahí. Están ausentes. Tienen mucha dificultad para mantener incluso conversaciones. O les mencionas algo e inmediatamente se les olvida. ¿Por qué? Porque como no hay atención, o hay dificultad en la atención más bien, pues por lo tanto va a afectar la memoria también. Y aquí también puede ser los sentimientos de desesperanza. O sea, el futuro lo ven totalmente sombrío. No, como, por un momento llegan a pensar, no por un momento, llega al punto en el que sienten que se van a quedar así el resto de su vida. Y cuando este punto llega, normalmente ya vienen los pensamientos de muerte. No necesariamente inician con suicidio así de manera inmediata. Normalmente es como así se lo explicaba a un paciente, es como los escalones. O sea, no es, me voy a matar, sino la primera idea que surge en cuanto a muerte es,
¿qué pasaría si yo no estuviera? ¿No? O ya no quiero sentirme como me estoy sintiendo en este momento. Llegan a un estado de agotamiento tan intenso que realmente ya no quieren continuar con esto. Y como hay desesperanza, hay dificultad en los procesos cognitivos, o sea, no pueden ver una solución. Es una visión de túnel, básicamente. Y lo que ocurre es, pues esto, ¿no? No me quiero sentir así. Lo del cuestionamiento, ¿qué pasaría si no estoy? ¿Qué tal si estoy estorbando a la gente que quiero? ¿Qué tal si, no? ¿Qué tal? Después es, ¿y si lo hiciera de esta manera? ¿O si me dejo de cuidar? O sea, cruzo una calle transitada sin voltear hacia ambos lados. Empiezan a surgir las ideas, ahora sí, de lo que es el suicidio. Ahí definitivamente es la cúspide. es casi mandatorio internarlo en un hospital de salud mental. Y nada más como comentario, o sea, es que si empiezan algo muy personal es cuando estuve con mis procesos de mis ataques de ansiedad, o sea, llegaba a tal punto de ya de cansancio, de ya sentirme totalmente agotado, agobiado, que lo expreso, sí llega el pensamiento, o sea, Sí. dices, es que ya no quiero sentir esto, Uh-huh. o sea, es que de verdad ya no lo quiero sentir, y es que un ataque de ansiedad, al menos como los padecí, eran bastante fuertes, y mis estándares de tolerancia hacia la presión, hacia el dolor son, o sea, son un poquito más alto de lo normal. Uh-huh. En este sentido, o sea, esto me sobrepasó muchísimo, y cuando detecté ese primer pensamiento dije, ok, necesito ayuda, y fue cuando empecé a ir a terapia. Uh-huh. Y afortunadamente el atenderme a tiempo provocó que estos síntomas no se agravaran y al contrario desaparecieran. Sí. A partir de que empecé con mi proceso terapéutico, inmediatamente desaparecieron. O sea, tenía mis ataques de ansiedad, pero ya no tenía esos pensamientos. Sí, esa es la parte importante de resaltar, el atenderse a tiempo. Otra cosa es la red de apoyo, por supuesto. Tú Sí. en otros episodios has mencionado que afortunadamente contabas con una red de apoyo sólida. Sí, pero también es que está como tu parte consciente y tu parte inconsciente. Sí. O sea, mi parte consciente es la que analizaba y decía, ok, tengo que hacer algo. Pero luego mi inconsciente dice, pero que la vocecita esa, ¿para qué vas a estar molestando a alguien? Sí. ¿Para qué lo haces? Pero no, afortunadamente esa parte consciente fue la que ganó, y afortunadamente pues sí. Uh-huh. Siempre tenía el teléfono de alguien cercano con el que podía comunicarme en mis momentos de mayor ansiedad, en los picos, estos fuertes que me daban. Y sí, esta parte de la red de apoyo que se tiene que formar, sí es importantísimo. Sí. También adelante. llego, ¿no? O sea, ya a partir de ahí, pues aparte de estar en terapia, también estoy medicado. Uh-huh. O sea, estoy tomando medicación para controlarme, porque ya es un desbalance químico que tengo, y aparte por el hipotiroidismo, Sí. que también se me detectó. Entonces, pues ni modo. Sí. Tengo que estar ahí. Pero ahora lo entiendo, o sea, si de repente empiezo a tener síntomas, ok, tengo que checarme la tiroides otra vez. Uh-huh. Entre la tiroides o regular el medicamento, en algunos casos Uh-huh. puede ocurrir eso. Pero ya llegará el momento, o sea, cuando pase, pues ya checaré. Uh-huh. Fíjate que olvidé mencionar otros síntomas, que es la pérdida de interés, la apatía. Ese es uno también de los síntomas
que más marca la ansiedad, uno de los tantos. Es decir, la persona empieza a dejar de hacer las cosas que antes le interesaban. Ya sea salir a caminar, ver las películas, lo que sea que antes le interesaba, empieza a dejar de hacerlas, porque ya no le produce placer. Pierde la capacidad de sentir placer. Y precisamente, placer no solamente... en todas sus formas. En todas, porque obviamente en la actividad sexual pues también se va a ver afectado. Como ya no disfruta, no va a buscar esta parte. Ahora, nada más para asegurar, esta información sobre los síntomas que nos acaba de dar, ¿se tienen que cumplir rigurosamente todos? Porque veo, por ejemplo, que mencionó movimientos lentos. Por ejemplo, al día siguiente de que vas al gimnasio, no te puedes mover. O sea, el cansancio, la fatiga también podría venir de un día después de gimnasio pesado. Uh-huh. La dificultad para conciliar el sueño, a veces es el estrés. A veces simplemente es un día que estás pensando un poquito de más y pasa. Entonces no es de asustarse por tener un síntoma y decir, ya, ok, ya estoy en depresión. Exacto. No, supongo que se deben de cumplir ciertos criterios para poder diagnosticar o decirle a la persona, sabes que estás en depresión. Sí. Mira, de estos síntomas que mencioné, si es que no se me pasó uno, deben ser mínimo 5, si mal no recuerdo. Mínimo 5, deben estar los 5 presentes por mínimo 2 semanas para ser considerado un trastorno de depresión mayor. Hay diferentes tipos de depresión, cada uno tiene sus propios criterios. Ahorita mencionamos los síntomas más, los generales. Uh-huh. Porque hay otro que, igual lo veremos en otro episodio, ¿no? El trastorno depresivo persistente, el trastorno disfórico premenstrual, etcétera, etcétera. Y muchos tienen síntomas en común. Pero, por ejemplo, el persistente, tienes que tener mínimo 2 años padeciendo esto para ser considerado ese trastorno. El trastorno depresivo mayor, que es me atrevo a decir el más común, tiene que ser mínimo 2 semanas, la mayor cantidad de días a la semana, la mayor parte del día. O sea, estar sumergido, estar totalmente pues, inmerso en como en esa situación, en este sentimiento, o sea, como en ese estado. En ese estado. Uh-huh. Ok, sí, acaban de empezar todos los vecinos a tocarle su cancioncita. Ni modo, vamos a tratar de sacarlo. Sí. Para terminar este episodio, ¿es igual para todos? O sea, ¿depende la edad? ¿Depende algo? O sea, ¿se da igual? ¿O hay alguna particularidad? ¿O se puede tratar de manera diferente dependiendo en el estadio de desarrollo en el que esté? Ok, en los niños es muy poco frecuente, pero lamentablemente en los últimos años sí se ha visto un incremento, tanto de niños con depresión e incluso suicidios en niños, que antes era rarísimo de ver y lamentablemente vemos en las noticias ahora de que niños de 11 años, de 9 años, obviamente es lamentable. De hecho, fíjate, en cuanto al tratarlos, ya hay una nueva especialidad que es la paidopsiquiatría. Uh-huh, sí, lo he escuchado. Los psiquiatras para los niños. O sea, ya hay necesidad de atender a los niños en cuanto a padecimientos psiquiátricos. Pero no, o sea, en cuanto a síntomas tal cual, sí hay variación. En adolescentes en niños y en niños y adolescentes, en lugar de tristeza, sí puede estar presente la tristeza, pero generalmente lo van a mostrar más con irritabilidad. Se van a enojar por todo o no van a estar a gusto, pero también está la fatiga, también está la dificultad en concentrarse y eso que pues apenas están adquiriendo estabilidad y no quieren jugar. Sobre todo los niños, el niño que no quiere jugar, niño que necesita atención casi urgente. No me refiero por la depresión en sí, puede ser cualquier otro padecimiento, pero en la depresión con mayor razón va a ser evidente que algo está ocurriendo.
En los adolescentes supongo que también es un poco difícil de diagnosticar, pues empiezan a segregarse hormonas a lo loco. Sí. Y creo que algunos síntomas que pueden presentar como respuesta hacia las nuevas hormonas o a la recepción de tanta cantidad de hormona, como la irritabilidad, de que es característica de los adolescentes, la apatía por muchas cosas también es característica de un adolescente, el estarse encerrado, el no quererse levantar, o sea, ahí es donde sí tenemos que tener un poquitito más de cuidado al momento de diagnosticar, supongo. O sea, Sí. Bueno, además, sí, las hormonas definitivamente van a tener un impacto horroroso. Recordemos nuestra adolescencia, ¿no? Por eso lo menciono. Sí. Pero fíjate que en la adolescencia ocurre una especie de duelo. Sí, pues deja la niñez y uh-huh. Ya no piensan igual, ya no sienten igual. Uh-huh. Y si le sumas eso a la búsqueda de identidad propia, que uh-huh. es muy característico de esta etapa, y si le sumas que hay resistencia por parte de los padres de aceptar a estas diferencias que puede haber entre la forma de pensar entre el adolescente y los padres, el adulto, uh-huh. obviamente va a generar conflicto. Y es muy común que tengan estas, como no achaques, sino esta rebeldía que muchos padres dicen cuando en realidad son dificultades en la comunicación y por lo tanto en la relación entre ellos. Y esto, digamos, no es un ambiente muy favorable. Si hay historial clínico donde otros parientes han sido diagnosticados con padecimientos como estos, ciertamente lo puede facilitar. Uh-huh. Y supongo que los adultos mayores debe ser más frecuentes, sobre todo los que pues los dejan de entender los hijos. O sea, esto lo veo como un ciclo, ¿no? Cuando estamos chiquitos nuestros padres nos cuidan, de repente nos hacemos un poco más independientes y después nos empezamos a hacer dependientes. Sí. Entonces al momento en el que ya te conviertes en el dependiente, o sea, el de que necesita la ayuda de tus hijos, uh-huh. entonces es ahí cuando no existe ese carisma, esa atención de los hijos hacia los padres, también se debe generar un tipo de depresión, sobre todo en aquellos hijos que son, lo voy a decir así, los hijos tóxicos, que a veces abusan de sus padres. De hecho, hoy estaba viendo noticias y me acabo de enterar que abandonaron a una persona adulta en un Oxxo. ¿En un Oxxo? En un Oxxo, aquí en la Sánchez Taboada, en Tijuana. Y lo dejaron ahí. O sea, imagínate una persona mayor que haber tenido unos 85, 86 años, hasta miraba ya bastante mayor el señor. Y así tal cual, se deshicieron de él. Imagínate lo que siente el señor. Claro. Ay, no. O sea, sí es bastante... A lo mejor sí es doloroso, sí es un poco fuerte este tipo de notas, pero lo vemos en las casas de los abuelos, lo vemos en los asilos de ancianos, sí. Que los tienen ahí hacinados, pagándole porque no se quieren hacer responsables. Sí. Bueno, me imagino que hay casos donde sí están trabajando o que realmente no pueden, pero es cierto que hay muchos casos más, no debería existir, es cierto. Se sabe de casos que uh-huh. los propios hijos abusan de los padres, que les uh-huh. quitan el dinero, que les quitan las propiedades, que les quitan y los dejan en abandono. Sí. Los dejan en el abandono y dices, ¿pero por qué? Uh-huh. Y no nos pongamos bueno, que a lo mejor suena como que estoy en contra de los hijos. No, quiero nada más puntualizar qué es lo que siente la persona, quien recibe esa acción, uh-huh. o sea, porque también entra en una depresión. Sí. Sí, pues, o sea, aquí básicamente le está corroborando esa idea que ha surgido de no sirvo, que ese es otro duelo que también surge en la tercera edad, la pérdida de la juventud, la pérdida de esta capacidad de hacer las cosas como antes, porque ya no tiene la fuerza, porque ya no tiene la misma habilidad. Uh-huh. Capacidad cognitiva se ha demostrado que sí se puede mantener, siempre y cuando no tenga algún problema de demencia, por ejemplo. Uh-huh. Pero si tú le sumas
esta parte de la dinámica familiar disfuncional, iba a decir tóxica, ¿no? Aprovechando la palabra de moda. Yo ya dije tóxico. Sí, pues no quise ser repetitiva por eso. Súper tóxico, hubieras dicho. Sí. Ciertamente no le va a favorecer. De hecho, puede empeorar. Va a empeorar la depresión que puede surgir. Sí, y a veces es mejor agarrar, dar un paso atrás y decir, ok, si no te puedo ayudar, pues mejor me hago a un lado. Sí. Sobre todo a las personas mayores. Pero si ya los cuidaron, tengan un poquito de corazón también. O sea, hay que devolver un poco de lo que se recibió. Y sí, lo veo eso. Cuando estás de niño, eres totalmente dependiente. Llegas a la adolescencia, sufres el duelo de volverte ya, o quererte volver independiente, lo logras, y llegas a una tercera edad en donde te vuelves dependiente. Es el ciclo de la vida. Otro duelo. Sí. Y luego ya termina todo y ya ni dependiente ni tampoco independiente. Pero bueno, se acaba la historia. Y como se acaba la historia, también acabamos el podcast del día de hoy. Vamos a seguir con esta lista de videos. En el próximo episodio vamos a tratar sobre los tipos de depresión. Es un tema importante. Justamente hoy fueron la noticia del señor mayor que abandonaron el Oxxo, y hoy tuve una plática con una persona que de repente me dijo que se sentía como cansada y empezamos a platicar. Y le dije, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es atención. Digo, porque eso que me estás diciendo es, tú tienes algo y necesitas trabajarlo. Y la persona me dijo, ok, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Pues ve con un psicólogo. Y el psicólogo ya te va a decir, o vas al médico o vas al psiquiatra, pero por lo pronto atiéndete. Y sí, inmediatamente, bueno, del número de teléfono del contacto cercano que tengo. Y sí, o sea, porque ella también cayó en cuenta, una mujer cayó en cuenta y dijo, es que sí, es cierto. Y ahora que estoy escuchando otros síntomas que mencionaste que yo no sabía, también los tenía. Como el de despertarse en las noches, el insomnio. Dice que ella se despierta dando órdenes. O sea, porque trabajan, es como encargada. Entonces no descansa. No descansa porque se despierta en la noche y empieza como a platicar, a decir, y de repente dice, ay, estoy sonambuleando. Y, o sea, sí, muchos de los síntomas cayeron. Y sí, veo ahora la importancia de tocar este tema. Y bueno, cerramos porque si no me voy a callar. Y ahorita estoy dejando que ella es la que lleve un poco más el control sobre cuando desarrollamos el tema, porque no quiero interferir con mis opiniones que a lo mejor están un poco sesgadas, pero, o sea, quiero participar en nada más como que ir guiando o hacer las preguntas para que esto se vuelva un poco más dinámico. Entonces, sin más por el momento, nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Mencionarles antes de terminar es que los videos los vamos a estar subiendo los lunes, miércoles y viernes por cuestiones de horarios. Y nada más, me despido. Cuídense mucho. Un abrazo a todo el mundo. Bye. Adiós.